Buenos días a todos, otra vez más. Para mí es un gusto poder estar con vosotros compartiendo la palabra, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y si has estado aquí durante las últimas semanas, hemos estado hablando, como decía Pablo, acerca de una comunidad centrada en el Evangelio. Durante las 4 primeras semanas hemos estado hablando acerca de los fundamentos de una comunidad centrada en el Evangelio. Y estas últimas 5 semanas hemos estado hablando del fruto de una comunidad centrada en el Evangelio. Hoy terminamos hablando acerca de lo que significa ser una iglesia misional. A veces cuando pensamos o hablamos acerca de la iglesia, lo hacemos en base a un modelo que llamamos atraccional, ¿no? Ven aquí, queremos que vengan, queremos que las personas vengan, queremos que tengan un encuentro personal con Jesús. Y puede ser que en cierta parte pues ese sea uno de los objetivos de la iglesia, ¿no? Que la gente venga y tenga un encuentro con Jesús. Pero pensamos en el gozo, pensamos en la humildad, pensamos en la honestidad, pensamos en el ser llenos de gracia como algo personal, ¿no? Algo que es para nosotros, que es primeramente para nosotros. Y ahí nos quedamos. Y en ocasiones convertimos el Evangelio de Jesús en algo que es solo para nosotros. Y es cierto, es algo personal, no debe ser para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está haciendo todo eso en nosotros, haciéndonos más como Él. Pero de lo que vamos a hablar en esta mañana es de que eso tiene un propósito. Todo es para una misión. Y la misión no está aquí, entre los que estamos hoy aquí reunidos, entre el pueblo de Dios, sino que es algo que se ha de trasladar allá afuera, algo que el mundo debe conocer. Así que empiezo con un texto muy cortito que encontramos en Génesis capítulo 12. Es la promesa, es el llamado a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero hablar específicamente de esta última frase. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Algunos de vosotros, o tal vez muchos ya a esas alturas, sabéis que me casé o nos casamos en Guatemala y uno de los propósitos de quedarnos a vivir en Guatemala era que yo pudiera entrar a estudiar al seminario. Y estudié en un seminario que para mí fue una pasada. Habían 1.600 alumnos más o menos. Tuve oportunidad de conocer a cantidad de profesores, a cantidad de amigos, a cantidad de pastores, etc. El seminario o los seminarios en general son buenos porque proveen herramientas para que uno pueda profundizar en el estudio de las Escrituras, de la iglesia, del pueblo de Dios, etc. Pero en todo ese tiempo, en todos esos años, hubo algo que cambió radicalmente mi ministerio. Algo que cambió completamente mi visión de lo que iba a suceder unos años después. Y fue que mi suegro me tomó como su discípulo personal. Día sí, día no, salíamos a la ciudad de Guatemala a hacer algunos recados y no sabemos cómo, pero siempre terminábamos en el mismo lugar. Un McDonald's que era súper grande, donde te servían un café muy barato y de muy buena calidad y te daban casi 1 litro de café. Así que nosotros nos quedábamos sentados en una de esas mesas conversando por largas horas. Y en aquel entonces, y todavía a día de hoy, aprovecho las videollamadas con mi suegro porque me pongo en modo esponja para ver qué es lo que puedo absorber, qué es lo que puedo aprender. Y durante todo ese tiempo aprendí muchísimas cosas. Él me iba hablando, yo iba escuchando. Y la verdad es que recuerdo que uno de esos días salimos por ahí como de costumbre a hacer uno de esos recados que os digo. ¿Y dónde acabamos? En el McDonald's. Y terminamos en ese McDonald's con ese café grande y yo me senté a la mesa y de camino para ahí yo iba pensando, ¿qué es lo que me va a enseñar el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que con tanto gozo Él me va a compartir? Porque yo aprendí muchísimas cosas. Una de ellas es el hecho de ofrendar, por ejemplo, o el hecho de diezmar. Yo no lo hacía.
Yo era, en ese sentido, era súper catalán, inconverso en el sentido del bolsillo y me costaba muchísimo dar para la iglesia. Siempre pensaba que se iba a malgastar, siempre pensaba que no lo iban a usar bien y siempre tenía unos prejuicios acerca de eso. Mi suegro me enseñó la bendición de diezmar, por ejemplo, de ofrendar, de dar gracias, sabiendo que lo que tienes no es tuyo, es que Dios lo ha provisto. Bueno, aprendí todas esas cosas con él. Y ese día recuerdo que estaba pensando, a ver qué me va a enseñar en el día de hoy. Y recuerdo perfectamente una frase o una pregunta que cambió absolutamente, como os digo, todas las cosas. Mi suegro se me quedó mirando fijamente después de tomar ese café y me dijo, Pablo, ¿a quién le estás contando todas las cosas que yo te enseño? ¿A quién más le estás explicando todas las cosas que yo te enseño? Y en ese momento, en mi cabeza pensaba, ¿cómo que a quién le estoy enseñando todas estas cosas? Si yo pensaba que esto no se trataba de mí, se trataba de ti explicándome cosas y haciéndome entender esa cantidad de cosas. Pero me volvió a repetir, ¿a quién más le estás enseñando todas estas cosas? Parece algo muy simple, pero conlleva una gran carga. Es una gran carga que uno lleva. Lo que se ha hecho conmigo, ahora tengo que coger y trasladarlo a otros. Tengo que invertir en otras personas. Tengo que contarles acerca de esto. Muchos de nosotros en la iglesia, en nuestra cultura de ir a la iglesia, porque eso es lo que decimos, así es como hablamos, ¿verdad? Entramos en esa especie de bucle de pensar que lo que venimos a hacer el domingo como iglesia es a que nos alimenten, ¿cierto? Y escuchamos muchas veces cuando he escuchado personas que habéis llegado a este lugar, a esta iglesia, y habéis dicho, me marché de aquel lugar porque sentía que no me estaban alimentando. Y algunos pueden decir lo mismo, ¿no? No me gusta esto, esto no me alimenta, esto no me llena. Y es un lenguaje que hemos incorporado. Puede que hayamos sido absorbidos también por esta cultura del consumismo que hay a nuestro alrededor, que invade el mundo, que nos dicta la identidad que deberíamos tener, una cultura que nos dicta lo que realmente trae sentido a nuestra vida. Tenemos a nuestra disposición un montón de productos. Entramos en internet, entramos en Amazon y ahí buscamos y compramos. Entramos en Google, seguimos buscando cosas. Salimos a la calle, hay cientos de comercios, cientos de tiendas. Y tú tienes la oportunidad de salir y de escoger. Y puedes buscar cuál es la mejor experiencia, qué es lo que más te va a llenar, qué es lo que más te va a satisfacer, qué es lo que va a traer sentido de alguna forma a tu vida. Y creo que realmente traemos esta mentalidad consumista muchas veces a la iglesia. Esperamos que el domingo por la mañana el grupo de alabanza traiga unas canciones increíbles, que podamos adorar profundamente a Dios con nuestras alabanzas. Eso sí, si se cantan las canciones que a mí me gustan, ¿verdad? Las que son mis favoritas. Y supuestamente el pastor o el predicador tiene que traer un mensaje que te transporte a otro lugar, que te llene, que te satisfaga completamente, ¿verdad? Que llene esa hambre, ¿no? Te haga sentir de alguna forma específica. Y como digo, si eso sucede, y si además resulta que ha coincidido que se ha cantado la canción que te gusta, y si encima alguna oración se ha elevado que te haya impactado en ese momento, entonces tenemos la oportunidad de decir o de elegir si estamos satisfechos con lo que esperábamos o estamos insatisfechos y queremos ir a otro lugar y queremos buscar otro lugar que nos alimente, ir a otro lugar que nos ofrezca un mejor producto, porque la verdad es que hay muchos productos que están a nuestro alcance. Venimos con la idea de que la iglesia nos dé algo, en lugar de poner nuestra expectativa en lo que dice la palabra de Dios. Y es que nosotros, cada uno de nosotros, somos la iglesia, que nosotros venimos como pueblo de Dios y que se nos da la oportunidad de dar, la oportunidad de participar en la misión de Dios. Y la verdad es que yo sí espero que el tiempo de alabanza sea un tiempo bueno, ¿verdad? Un tiempo que nos lleve a una adoración profunda, que realmente nos conmueva, que nos dé esa oportunidad de adorar a Dios. También espero que a través de mis predicaciones, a través de las predicaciones de Pablo, a través de las predicaciones de cualquier persona que invitamos a que esté desde este púlpito enseñándonos la palabra de Dios, nos haga conectar realmente con la presencia de Dios, con el mensaje de Dios, con lo que Él quiere para cada uno de nosotros, con lo que dice su palabra, que seamos inspirados como pueblo a través de la palabra de Dios. Pero nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia.
No venimos como consumidores de un producto. Venimos como un pueblo que participa en la misión de Dios en este mundo. Por eso nuestro servicio o nuestro culto está diseñado de esta forma. Venimos, nos saludamos unos a otros y esperamos que dentro de poco podamos tomar café también en ese hall tan grande y tan guapo que tenemos ahí en la entrada con los sofás, etcétera. Pero eso es lo que pensamos, ¿no? Que tengamos un tiempo donde se dé oportunidad de hablar entre los hermanos de aquellas cosas que nos suceden entre semana, aquellas cosas que suceden en nuestra vida. Venimos como pueblo de Dios, cantamos a una voz las alabanzas, adoramos a Dios, oramos juntos, ofrendamos juntos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios por encima de todas las cosas que nos guía, que nos ilumina, que nos habla cada vez que la abrimos, nos enseña como pueblo de Dios. Pero resulta que al final de la mañana nos dirigimos de nuevo otra vez hacia aquellas puertas y salimos allá afuera y volvemos al mundo, porque tenemos que volver, ¿no? Volvemos, o a mí me gustaría quedarme aquí, la verdad que todos los días fueran domingo. ¿A vosotros también? Pero hay que volver, esa es la triste realidad, ¿no? Tenemos que volver allá afuera, tenemos que volver a nuestras familias, tenemos que volver a nuestro barrio, tenemos que volver a nuestro lugar de trabajo para continuar siendo el pueblo de Dios. De alguna forma, en ese sentido es que hoy quisiera hablar que cada uno de nosotros somos enviados, cada uno de nosotros de alguna forma somos misioneros. Y quiero que pensemos en esto por un momento. En algunos martes, en diferentes ocasiones, hemos estado hablando de los diferentes misioneros que conocemos y cada uno ha sido enviado a lugares diferentes. Stan Hankins, que es de Indiana, en los Estados Unidos, él fue enviado por el Señor a Hawái hace más de 30 años y sabéis que él está sirviendo al Señor allí en Hawái. También hemos orado por Chris Batchelor, que ya lo vamos a tener aquí en unos días, ya lo anunciaremos como es debido. Pero también, por ejemplo, Chris Batchelor, él es de Estados Unidos, el Señor lo ha movido a Ecuador, lo ha movido a Guatemala, lo ha movido a Bulgaria, él se ha movido por diferentes lugares, ha sido enviado a hacer esas tareas, ¿no? Pienso en mis suegros también como misioneros en su propio país. Hace unos meses levantamos una ofrenda muy interesante para Moisés Enguro en Guinea Ecuatorial, donde él está trabajando también con la gente más desfavorecida y él se encargó de suplir a aquellos que habían recibido todo aquel desastre por causa de la explosión que hubo en la ciudad de Bata. Y esos son misioneros que han sido llamados a diferentes partes del mundo, ¿no? Alrededor del mundo. Pero cuando nosotros nos convertimos en parte del Evangelio de Jesucristo, cuando Dios viene a nosotros y nos invita a ser parte de su pueblo y respondemos a ese llamado, a su obra de gracia en nuestro favor, de alguna forma nos convertimos también en pequeños misioneros ahí donde cada uno está. Dejamos de sentarnos a la mesa esperando a recibir y esperando qué es lo que nos van a decir ese día y dejamos de estar recibiendo con el objetivo de salir también al mundo. Así que de alguna forma, como digo, somos misioneros en nuestra propia familia, somos misioneros en nuestro barrio, en nuestro edificio, somos misioneros en nuestro lugar de trabajo, somos misioneros en el INSI, somos misioneros en la universidad también, somos misioneros donde el Señor nos ha llamado y finalmente misioneros en el mundo, donde todos aquellos que forman parte del reino de Dios están anunciando las buenas nuevas de Jesús. Somos parte de la misión de Dios y eso lo vemos continuamente en la Biblia. Hay un movimiento que se ve a través de toda la historia de Dios y lo encontramos de esta forma. Y lo que quiero compartiros hoy es de cómo la encarnación es el modelo para nosotros de lo que la iglesia está haciendo en el mundo. La encarnación es Dios haciéndose carne, haciéndose hombre y viviendo entre nosotros, habitando entre nosotros, dice exactamente su palabra. Ese movimiento de Dios produjo el movimiento que es su iglesia. No sé si habéis escuchado esto alguna vez, pero la iglesia es un movimiento. ¿Por qué? Es un movimiento que no permanece encerrado, sino que alcanza a otros, a los que están fuera de las paredes o del lugar que nosotros llamamos la iglesia. Dios desciende en carne, en Cristo, y reúne a gente en un movimiento que es transformado por Él, y ese movimiento sale a alcanzar a otros. Encontramos ese movimiento a través de toda la palabra de Dios.
Y eso nos lleva de nuevo al primer libro de todos, nos lleva de nuevo al Génesis, al capítulo 1, donde todo empieza cuando Dios crea a Adán y Eva. ¿Cuál es la primera orden que se le da a Adán y Eva? La primera instrucción dice así, lo tenéis en la pantalla. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Multiplicaos, id. Y esto es antes de la caída. Esto es lo que tenían que hacer aquellos que estaban en una relación plena con Dios, en armonía con Dios, en armonía los unos con los otros, en un reino perfecto antes de la caída. Pero luego en Génesis 3 tenemos la caída, pero Dios sigue reuniendo a personas, atrayéndolas hacia sí mismo, y eso es lo que encontramos en el llamamiento a Abraham. Le dice, haré de ti una nación grande. La gente que voy a reunir a tu alrededor se va a convertir en una gran nación. Y el mensaje y lo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento no es, voy a hacer de vosotros el imperio más poderoso, voy a hacer de vosotros la nación más guapa, voy a hacer de vosotros que todos cuando vean digan, wow, qué pasada, me gustaría ser del pueblo de Israel. No dice nada absolutamente de eso. Lo que dice en todos los lugares en el Antiguo Testamento en los que se habla de levantar una nación grande tiene que ver con ser testigos de Dios, con ser testigos de Él alrededor del mundo, para que otras naciones puedan conocer al único Dios verdadero, para que todas las naciones puedan conocer al Dios todopoderoso. Ese es el objetivo, esa es la meta. Y esto es lo que sigue diciendo el pasaje que hemos leído. Bendeciré a todos los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La verdad que Dios empezó en Abraham tiene la finalidad de bendecir a todo el mundo a través de su misión. A través de toda la palabra de Dios encontramos ese mismo lenguaje. Por ejemplo, en Isaías hay un momento en el que Dios está hablando con el profeta y dice esto, la palabra de Dios. Oí una voz del Señor, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es el Señor. Es Dios diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Habla desde la Trinidad. La palabra Elohim es la que se utiliza ahí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que contesta Isaías. El modelo se repite, o el modelo que se repite incluso en la encarnación es este. Dios viene y Dios envía. Ese es el modelo. Dios viene y Dios envía. Dios viene, la gente recibe su palabra y la gente es enviada. Dios viene y Dios envía a través de toda la palabra. Ahora vamos a uno de los evangelios, al evangelio de Juan. Y es Jesús mismo quien dice en Juan capítulo 20, versículo 21. Otro día estudiaremos esto en profundidad porque es muy interesante. Pero empieza diciendo, paz a vosotros. Se presenta por 2 o 3 veces en medio de sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Ya ha resucitado en ese momento. Y se presenta y dice, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, y esta es una palabra importante, así también yo os envío. Esto es lo que le dice a los discípulos. Luego encontramos la gran comisión, o como hemos dicho en otras veces, la gran omisión, porque es algo que no solemos cumplir. Pero la gran comisión en Mateo capítulo 28 y versículo 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Id, salid, ves, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de Jesús, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios, Jesús se va para estar con el Padre, pero no nos deja desamparados, sino que nos deja una promesa de parte de Dios que dice que nos va a dar su Espíritu, nos va a dar su Espíritu. Eso es Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios
se derrama sobre los primeros seguidores, los primeros discípulos, aquellos más de 100 y pico personas que estaban reunidas, juntos, unánimes, en el mismo lugar. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué sucede después de eso? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La gente que estaba alrededor les empieza a escuchar en un idioma que no entiende, pero no es un idioma inventado. Son los diferentes idiomas que hablaban las diferentes personas que habían acudido de todos los lugares. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que cada uno escuchaba en su propia lengua. Pero sabes, aquellos que no estaban atentos al movimiento del Espíritu Santo y a lo que Dios estaba haciendo, la acusación inmediata es: esta gente está borracha. Y sabes, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando no entendemos lo que el Espíritu de Dios está haciendo, cuando no entendemos lo que el Espíritu Santo hace, entonces se levantan acusaciones. Estos van mal. Pero aquí está diciendo que se ha derramado el Espíritu para que ellos puedan salir, puedan ir, puedan dar testimonio. Así que continuamente vamos a encontrar esta imagen, que Dios viene y Dios envía. Dios habla y Dios dice que a la gente que vayan y que lleven el mensaje que se les ha hablado. Dios viene y Dios envía. Este es el plan de Dios. Así es la manera en la que Dios ha escogido trabajar. Así es como Dios nos invita a ser parte de su pueblo, participando en su misión, participando en comunidad en este mundo. Dios viene y Dios envía. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí en Betel desde hace 4 años. Todo lo que hacemos tiene el objetivo de que las personas puedan tener un encuentro personal con Jesús. Que luego esas personas ingresen a la comunidad de creyentes y que juntos podamos crecer en el Evangelio. Podamos apoyarnos unos a otros, podamos animarnos unos a otros, refinarnos unos a otros, pero con un objetivo, con una misión: alcanzar a otros, alcanzar a todos, diría. Llevar el Evangelio a todo lugar. No en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades o nuestras capacidades, sino como personas transformadas por Cristo, como sus seguidores, conectados con otros creyentes en comunidad, siendo movilizados para su misión en el mundo. Ir y ser transformados. El Evangelio es un movimiento, somos parte de un movimiento. El movimiento de su Evangelio en el mundo. Y el propósito principal por el que se nos dio el Espíritu Santo fue este: que Dios nos diera poder, el poder del Espíritu Santo, para hacer todas las cosas que Él ha dicho que hagamos. Yo sé que algunas veces cuando escuchamos mensajes de este tipo nos sentimos incómodos, ¿verdad? Nos da miedo pensar en toda esa cantidad de cosas que se supone que deberíamos hacer y que de alguna forma no estamos haciendo. Y lo que hemos visto a través de toda esta serie es esa realidad, que no podemos hacerlo. Por lo menos no en nuestras propias fuerzas, no como nosotros pensamos, no somos lo suficientemente listos. No podemos trabajar lo suficientemente duro para conseguirlo, ni siquiera podemos hacer el intento. Pero hay una clave. La clave es que nos neguemos a nosotros mismos y que sometamos nuestras vidas a Dios y a su Espíritu. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios a través de nosotros. Que cuando nos hayamos sometido, entonces encontremos que tenemos más gozo, porque Dios lo está produciendo en nosotros. Que seamos más honestos, porque el Espíritu nos está confrontando y debemos serlo. Que seamos más llenos de gracia, porque hemos entendido perfectamente cuál ha sido la obra de Dios con cada uno de nosotros, y eso hace que la podamos extender a los demás también. Que el Espíritu de Dios se manifieste de tal forma en nosotros que pueda impactar a otras personas. Una de las cosas que ha pasado en la historia de la Iglesia es el hecho de vivir esa realidad, o en términos de Martín Lutero, él hablaba del sacerdocio del creyente.
Me gusta esa definición de iglesia que he encontrado por ahí y la tenéis ahí en la pantalla, creo. La iglesia es la única organización que no existe para sí misma, sino para aquellos que viven fuera de ella. ¿Qué os parece? La iglesia es la única organización que no existe para sí misma, sino para aquellos que viven fuera de ella. No existimos para hacernos un nombre, no existimos para Betel. Betel existe para los que están allá afuera. Betel existe para la comunidad. Cuando se nos ofreció a Dulce y a mí la oportunidad de venir a este lugar y pastorear esta iglesia, alguien en las asambleas de hermanos nos preguntó, ¿cómo sabemos si realmente estamos cumpliendo con la misión de Dios? ¿Cómo sabemos si realmente estamos cumpliendo con la misión de Dios? ¿Sabes por qué? Porque aquí habían 8 personas solamente. Y la pregunta era, ¿vale la pena levantar de nuevo esa iglesia? ¿O es mejor cerrar y que esos 8 vayan buscando por ahí donde reubicarse? Pero la pregunta era, ¿cómo sabremos si al invertir en Vic, si al llevar unos pastores, si al pagar un sueldo de unos pastores y levantar esa obra, cómo sabremos si eso habrá valido la pena? ¿Y qué pensáis? Pues no soy tan listo, no tenía una respuesta en ese momento. Pero una cosa que he contestado a lo largo de los años referente a esa pregunta es que solo vamos a saber realmente si hemos estado perdiendo el tiempo o no si en algún momento esta iglesia llega a desaparecer, si cada uno de los que estamos aquí llega a desaparecer y a la gente le da igual. Entonces habremos estado perdiendo el tiempo. Pero si esta iglesia mañana cerrara las puertas y eso afectara a todo el barrio, entonces sabríamos con certeza que habíamos acertado, que estábamos cumpliendo la misión de Dios y haciendo lo que Él quería para nosotros en este lugar. Y creo que ahora estamos empezando a vivir en esa misión. Creo que ahora estamos empezando a ir un poco más profundo en cuanto a la comunidad. Creo que estamos empezando a vivir el Evangelio, empezando a vivir el Evangelio de forma que si llegamos a cerrar mañana, creo que algunos empezarían ya a darse cuenta de que algo ha sucedido. Porque somos portadores de la buena noticia. Somos portadores del Evangelio. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice así: es fácil pensar que la iglesia tiene una gran cantidad de objetivos. Educar, construir edificios, enviar a las misiones, realizar servicios religiosos. La iglesia existe solo para llevar a los hombres a Cristo, para hacerlos pequeños Cristos. Si no lo están haciendo, todas las catedrales, clérigos, misiones, sermones, incluso la Biblia misma, son simplemente una pérdida de tiempo. Dios se hizo hombre con ningún otro propósito. Incluso es dudoso, dice, ¿saben ustedes que el universo en su totalidad haya sido creado con otro propósito? La Biblia dice que todo el universo fue creado para Cristo y que todo será reunido en Él. Entonces nuestro propósito es ir y hacer pequeños Cristos. Y nosotros encontramos todo esto en el modelo de Dios, en lo que hizo, en Cristo. Vino y habitó entre nosotros. Y en ese movimiento de venir y habitar entre nosotros encontramos que nuestro movimiento ha de ser también vivir para otros, vivir entre otros y vivir para otros, hacia otros. Y voy a recordar esto una y otra vez. Este es el movimiento. Dios viene y Dios envía. Dios viene y Dios envía. Dios viene a nosotros y nosotros somos parte de ese movimiento y ese movimiento se extiende también a otros. No solo guardarlo para nosotros, eso es lo que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios. Uno de los ejemplos que ponemos a menudo es cuando hablamos de los dones espirituales, ¿no? O de nuestras fortalezas, podríamos decirlo de alguna forma, de nuestras fortalezas espirituales. Así como cuando hemos hablado otras veces de la ofrenda, o yo mismo he dicho que solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado y que no nos pertenece. Sucede lo mismo con los dones, sucede lo mismo con los dones espirituales. No son para nosotros, son para beneficio de los demás. Y si alguien está sorprendido con el don que tiene y no sabe qué tiene que hacer con ese don, pídele a Dios que te muestre
qué es lo que debes hacer con ese don espiritual que Él te ha dado. Que te muestre cómo puedes ser parte de ese movimiento del Evangelio y servir para edificar la vida de alguien más. Y quiero repetir que esto no se trata de añadir más trabajo, más carga, más cosas que tenemos que hacer. Cuando hablamos de ir con el Evangelio, estamos hablando de las relaciones que ya tenemos, del lugar donde vives, que podamos ver esos lugares como oportunidades, como una forma diferente de estar en la misión de Dios. Que cuando veamos a esas personas, seamos conscientes de que Dios desea más que nada que ellos formen parte de su pueblo. Y que Dios está ahí. No llevamos a Dios al trabajo. No llevamos a Dios al instituto. No llevamos a Dios a la universidad. No llevamos a Dios al supermercado. Él ya está ahí. Dios ya está ahí. Él ya está trabajando. La cuestión es estar atentos a lo que Él ya está haciendo y desear ser parte de lo que Dios ya está haciendo, identificar qué es lo que Dios está haciendo para poder formar parte de eso. No sé cuántos habéis escuchado acerca de esta metáfora. Es la metáfora de los gansos. Lo tenéis ahí en la pantalla, una imagen, por si alguien no sabe lo que es un ganso o se llama diferente en su país. Esto es un ganso, ¿vale? Hay un ganso ahí libre, hay unos gansos que están en unas jaulas. Hay una metáfora que dice lo siguiente, que había unos señores que tenían una pequeña granja y habían construido un patio interior con unos muros muy altos y dentro tenían unas jaulas donde dentro estaban esos gansos. Y estos señores, como es lógico, tenían estos animales y los cuidaban y ellos se acercaban cada día a echarle maíz, a echarle pienso, a echarle cosas para que los gansos pudieran estar alimentados y pudieran comer. Y ya os imagináis cómo se iban poniendo los gansos, ¿no? Se iban poniendo cada vez más llenos, cada vez más gorditos. Los gansos no sabían que el objetivo era que acabaran en la mesa. Por eso ellos iban tragando, ¿verdad? Y están los gansos ahí en esas jaulas, llenos, apenas sin poder moverse. Y de repente aparece una manada de esos gansos salvajes y libres y sobrevuela las granjas y se para en el tejado de las granjas y empiezan a hacer un montón de ruido. Y cuando hacen ese montón de ruido los gansos salvajes, los que están en las jaulas, empiezan a hacer también el mismo ruido que aquellos gansos salvajes. Y cuando los gansos salvajes empiezan a mover las alas fuertemente, empiezan también los gansos que están en las jaulas a mover sus alas fuertemente. Y cuando esos gansos empiezan a sobrevolar un poquito el suelo, aquellos gansos que están dentro de las jaulas no pueden sobrevolar el suelo. ¿Se han dado cuenta de que son gansos, igual que los otros? Pero hay una diferencia. Unos viven libres y los otros viven encerrados. Y como digo, no saben que el propósito de ellos es terminar también en la mesa. Además de todo esto, como digo, no eran conscientes de que iban a terminar un día en la mesa. Søren Kierkegaard, el autor de esta metáfora, la usa para hacer una comparación con el pueblo de Dios y usa esta imagen para ayudar al pueblo de Dios, a la iglesia, a que nos demos cuenta, a que veamos que Dios nos está invitando a volar, no a vivir dentro de esas jaulas, que Dios nos invita a ser parte de un movimiento. Y si hemos de ser totalmente honestos, Dios no nos necesita. No nos necesita. Algunas veces en nuestro orgullo podemos llegar a pensar que el plan de Dios no puede continuar adelante sin mi contribución, sin nosotros. Pero la verdad es que no nos necesita. Pero nos invita. Nos invita. Nos invita a un viaje, a una aventura. Cada uno de nosotros sabemos que hay algo más profundo, que hay algo más, algo que tiene más sentido, algo más significante. Y nuestro corazón anhela eso. Nuestro corazón desea eso. Y Dios nos invita a esa aventura. Nos invita a participar de su misión en cualquier lugar en el que nosotros nos encontremos. Quiero terminar diciendo que creo también que estamos intentando vivir eso como iglesia. No sé si os pasa a vosotros también, pero
cuando tengo alguna conversación con algunos de vosotros en estos ratos de pasillos o en el hall, la verdad es que me animáis mucho. No sé si a vosotros os pasa que cuando habláis unos con otros sois también animados. Y a mí me sucede eso porque por lo menos me emociona que tengamos historias para compartir. Historias que tienen que ver con el Evangelio. No quiero decir nombres, pero están pasando muchas cosas en nuestra iglesia. Hay personas que están sirviendo cada semana en la Cruz Roja. Cada semana están ahí repartiendo alimentos. Cada semana están formando parte de un voluntariado, sirviendo al barrio, sirviendo a la comunidad. Otros han salido por las calles de Barcelona a repartir kits de higiene, a repartir mantas, a repartir mochilas. Lo más importante, a pasar tiempo con esas personas, escuchándoles. Y aún mejor, llevándoles un mensaje de esperanza y de salvación, que es Cristo Jesús. Hay personas en nuestra comunidad que trabajan en fábricas y que están encantados de estar en el turno de noche porque es el turno más tranquilo y en el que tienen oportunidad de escuchar a sus compañeros y poder presentarles que hay algo mejor, y es el Evangelio de Jesucristo. Hay otra forma de vivir que es posible. Hay otros que están involucrados con algunas actividades que promueve el ayuntamiento, y eso nos da la oportunidad también de llegar a personas que de otra forma no lo conseguiríamos, no sería posible. Demostrarles el poder de Dios, demostrarles el amor de Dios, demostrarles la gloria de Dios, la gracia de Dios. Muchos de vosotros estáis invirtiendo tiempo y estáis invirtiendo también horas para proveer esas oportunidades para otras personas. Otros estamos estableciendo relación con los padres del colegio, de la guardería, donde llevamos a nuestros hijos. Y eso nos ha dado la oportunidad de invitarlos a casa a tomar un café, nos ha dado la oportunidad de orar por ellos, nos ha dado la oportunidad también de presentarles el Evangelio de Jesucristo. Poder amarles, poder orar por ellos. Hay personas también en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que han mostrado el deseo de ayudar a aquellas comunidades más desfavorecidas en otros lugares del mundo, en los países que llamamos del tercer mundo o en vías de desarrollo. Si Dios quiere, en un par de meses, Dulce y yo estaremos en Guatemala y tendremos la oportunidad de explorar alguno de esos territorios para ver de qué forma podemos involucrarnos como iglesia, para mandar algún equipo, para ir unos cuantos, para enviar recursos, para hacer algo y presentar también el Evangelio en aquel lugar. Hay personas jubiladas en nuestra iglesia que en muchas ocasiones me han manifestado lo siguiente, que tienen un montón de tiempo, que tienen muchísimo tiempo y me han dicho, ¿sabes lo que hago con ese tiempo? En ese tiempo oro por las personas, no solamente por los pastores, no solamente por el liderazgo, oro por cada uno de los que están en la iglesia. Me han dicho, tengo un mapa mental porque más o menos nos solemos sentar en el mismo lugar y voy viendo las caras de la gente y voy orando por ellos. Personas jubiladas con tiempo, dedicándose también a la oración. Eso es lo que significa ser el pueblo de Dios. Podría seguir dando ejemplos, ¿eh? Tengo muchos apuntados, me vienen más cosas de aquello que está ocurriendo en nuestra iglesia, en esta pequeña comunidad. Venimos, nos saludamos unos a otros, deseamos que cada uno de aquellos que entren por aquellas puertas reciban una calurosa bienvenida. Me consta que así es, y si no es, pues que nos lo digan, porque queremos seguir mejorando y queremos seguir aprendiendo. Pero hacemos eso, ¿verdad? Venimos, nos saludamos unos a otros, venimos y adoramos a Dios, alabamos a Dios a través de las canciones, a través de su palabra. Y después vamos fuera, después salimos. Salimos a participar de la misión de Dios. Cada uno en el lugar en el que Dios nos ha llamado, donde Él quiere que estemos. Ahí es donde lo encontramos obrando y lo encontramos también participando. Participamos de eso. El modelo de Jesús es el modelo de Dios para nosotros. Él vino, habitó entre nosotros y nos llamó a movernos por el mundo como ese pueblo de Dios,
unidos en Él, enviados al mundo para estar con otros, para que podamos participar en su misión y llevar el Evangelio. Es la cuarta vez que he compartido en esta iglesia acerca de una iglesia misional. ¿Qué es lo que significa ser iglesia misional? Y cómo podríamos seguir y podríamos volver a hablar de lo que significa iglesia misional y volver a hacer una predicación totalmente diferente. Pero siempre hay un denominador común, y es pensar en lo que ha hecho Jesús por nosotros. Pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si pensamos en ese movimiento de la encarnación, como decía, podemos encarnar también nosotros la misión y podemos ir con el mensaje de Jesús en el lugar donde estamos y donde Él nos ha llamado. Amén. Que seamos una iglesia misional. Ese es el último de los frutos que vemos de una comunidad centrada en el Evangelio. Que el Señor nos permita ser esa comunidad que está abierta para que todos vengan y vean y sean bien recibidos y podamos alabar, adorar juntos, encontrarnos con su presencia. Pero más importante aún que eso, que aquellos que hemos recibido el mensaje, en el lugar donde estemos, podamos llevarlo también, podamos comunicar las buenas nuevas de Jesucristo. Como hemos participado y celebrado en esta mañana, que Jesús murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Y como dice la Escritura, resucitó al tercer día. Y dice Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 11, que ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que obra en nosotros. Imaginaos el poder que se nos ha dado para compartir el Evangelio. Y una de las preguntas que los discípulos le hacían continuamente a Jesús, bueno, y cuando nos encontremos con la gente, ¿qué les diremos? Y Jesús dice, no os preocupéis de lo que habéis de decir o hablar, porque el Espíritu Santo dará testimonio de mí, dará testimonio de estas cosas. Ahora, me encanta que una de las cosas que dice la palabra de Dios que hace el Espíritu Santo es recordarnos. Pero tú sabes que no puedes recordar algo que no sabes. Si yo te digo, ¿recuerdas lo que comí ayer? No lo sabes. No puedes recordarlo porque no lo sabes. Si comemos todos los días de aquí, cuando llegue el momento y la oportunidad de hablar, de dar testimonio, de aquí es donde se va a recordar. De aquí es donde el Espíritu Santo nos va a recordar y va a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, aquello que debemos decir y compartir con los demás. Por eso no tenemos temor. No somos robots, no se nos dan un libro de preguntas y respuestas y cuando te digan esto, contesta tal cosa. Vivimos el Evangelio. Nos llenamos, comemos su palabra todos los días, nos alimentamos de ella y el Espíritu obra a través de nosotros. Vamos a orar.